grabando. Ya, ya. Yo creo que igual grabar como el camino, Sí, como se fuera viendo como de un auto. Podríamos hacer como, mira, son las, ay, es que, tipo, son las 6, ese es mi gato, 6, las 6, Son las 9. estamos viajando y podríamos darle Partimos vuelta nuestro a la viaje en cámara. Valdivia. Sí, pues, y ponerle estas cositas que se hacen como de Valdivia a Sí, Ruca. claro. Ya. Hola, somos alumnos de arquitectura del primer año de ambiente natural y ahora estamos viajando a Mewin para ir a documentar una ruca en el sector de Viena. Queda bien. Parte importante para entender el contexto de este trabajo, de este video y el por qué lo hacemos es entender el concepto de preexistencia ambiental. Las preexistencias ambientales conforman parte del entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que es los elementos que lo conforman. Puede ser la vegetación, el tipo de suelo y algo muy importante que incide en ello, que es el clima. Para ello, la arquitectura pasiva nace como una respuesta a estas condiciones, porque se ven reflejadas en el tipo de arquitectura. Es decir, estas van a tomar lo que pueda otorgar el ambiente y las preexistencias para transformarlo y así hacer una optimización de recursos en cuanto a calefacción, temperatura, aislación, incluso la manera en la que el agua eh, pasa a través de la vivienda. Puede ser a través de lluvia, pueden ser en los mismos esteros. Y aquí viene un punto muy importante, que es la arquitectura vernácula. Cómo esta arquitectura nace de manera espontánea, con gente que no es como tal un arquitecto, pero son conocimientos que se transmiten de generación en generación. ¿Qué quiere decir esto? Es como la máxima expresión de conocimiento transmitida en el tiempo. Esto de cierta manera recoge un poco las costumbres, las tradiciones, el emplazamiento, como que lo pesca todo y se ve enriquecida estas estructuras, en este caso las rucas, y adquieren un propio sentido, tanto para el habitar o para el uso que se le da. Es decir, aquí las personas, el individuo, influye parte importante en el uso de las viviendas. O no puede ser solo vivienda, estamos hablando de arquitectura en general. Algo importante de aclarar es que esta figura como de jefe de obra la toma el Ruckafter, que es la persona que tiene todo este conocimiento de cómo construir las rucas, dónde hacerlo, cómo hacerlo, y es un conocimiento un tanto empírico, no es como que se instruyen en ello, sino que van aprendiendo a través del transcurso. Es como los antiguos albañiles, por decir así, antiguos constructores, que era más a través de la experiencia. Por ello es importante entender más o menos la figura del Ruckafter, que era esta persona que transmitía el conocimiento a través de las generaciones. La forma, lo esencial de una ruca es que sea circular o de manera ovalada. Para ello se disponían los pilares de manera en la que formaron un óvalo y un círculo. Posteriormente, con unas ramas de más o menos un grosor considerable, se unía esta estructura y se le daba forma al techo. El techo es importante porque más adelante lo vamos a explicar, pero luego venía el proceso de forrado. El forrado era, en este caso comúnmente era de conquillo, porque en Mewin abundaba antiguamente el conquillo y esto tenía fechas para extraerlo. Esto se solía tejer o se solía apilar de manera en la que se juntara de tal manera que no filtrara tanta agua.
Y terminando un poco la explicación de cómo eran construidas, es importante recalcar la figura que tiene este techo porque es de manera descendente con cierta inclinación, puede variar, depende de cómo se haga, pero siempre sigue este principio, más que nada por el clima que es lluvioso en Mewin en invierno, medio húmedo en verano, entonces tiene que escurrir el agua de alguna manera. Al generar estas estructuras es importante tener en cuenta la orientación de la salida del sol, debido a que espiritualmente es muy valioso para el pueblo mapuche. Esta salida del sol debe corresponder a la entrada a la ruca, ya que está directamente conectado con el Año Nuevo Mapuche y el solsticio de invierno austral, o como ellos lo llaman, Huetripantu. Otra de sus características más importantes es el fogón a mitad de la ruca, ya que a esta se les hacía un orificio a la mitad del techo para que el humo de la fogata saliera hacia el exterior. El humo es la parte fundamental de la calefacción de este espacio, ya que acopla a los muros, haciéndola impermeable y atrapando el calor emanado del fuego y haciéndola un aislante natural. Este orificio creado era un único punto de luz, además del fuego. Por otra parte, conservar ese fuego era muy especial para ellos, debido a que antiguamente no existían fósforos, por lo que el fuego se transmitía de ruca en ruca. También cabe señalar que en estas construcciones no existen pisos construidos, ya que este se conforma de tierra, debido a que generaba una conexión con la tierra sagrada. Esta arquitectura, sin su clima, no es particularmente diferente a la demás, pero como sabemos, el clima define nuestra arquitectura vernácula, siendo el clima de Mewin un lugar con lluvia y viento en invierno y húmedo y caluroso en verano. Estos espacios están pensados en un principio como una casa habitación y bodega para los integrantes de la comunidad, y con el tiempo esto ha ido evolucionando de manera en la que se convirtieron en espacios comunitarios. Con el transcurso de la historia se ha ido perdiendo, y debido al cambio climático se ha ido teniendo como ese transformar y evolucionar en la construcción, dejando de usar como materiales que eran fáciles de conseguir, reemplazándolos por madera como no nativa. Y esto es muy importante, el cómo se extraen los recursos, porque al momento de su extracción se le pide permiso a los guardianes de la tierra. Y para entender mejor por qué la arquitectura que le corresponde posee elementos pasivos, explicaremos la manera en la que el viento recorre como el interior de la vivienda, ya que esto es importante saber cómo circula el viento, al ser que la manera como ovalada o circular que posee comúnmente los pilares, donde se encuentra el fogón, el viento ingresa comúnmente por la puerta, que es la zona menos aislada de la casa, y pasa otra vez hacia otra puerta ubicada en contra de la casa, y sube hacia la superficie radiante de las paredes de calor, haciendo que circule el aire por dentro. Y este aire forma corrientes en el interior, rodeando la fogata, casi como abrazándose. Es muy importante saber de qué materiales se dispone comúnmente esta clase de construcciones. Para ello es necesario entender lo anteriormente mencionado. Se necesita madera de quillo, canelo, laurel y luma por la resistencia que estas tienen a la humedad.
También se necesita un material capaz de absorber las partículas desprendidas por el humo a través de un proceso llamado absorción, que consiste en la adhesión de átomos a una superficie de una materia disuelta en la superficie, en este caso gaseosa, al subir el humo y colisionar contra las paredes del espacio. El emplazamiento del lugar es un punto importante a destacar. En este caso la ubicación era en Mewin. Algo muy curioso que aprendimos fue que existía una preparación de una conserva llamada papaúna, que consiste en dejar una papa en el estero o río y rodearlo con junquillo, aplastándolo con una piedra durante 6 meses, así haciendo una preparación propia de la zona. Por lo que podemos suponer, en base a esto, es que se respeta mucho el entorno mismo en el que se desarrollan estas comunidades, y sus recursos son tan importantes para ellos que se ve reflejado en su propio estilo de vida. Además, las rucas también suelen ser ocupadas como bodegas, y por eso las rucas son una gran carga valórica con sentido para el pueblo mapuche. El lugar donde se vivía el día a día, y que hasta al menos hace algunos siglos era así, y que los mismos mapuches se eran obligados a ceder sus tierras, a ceder sus costumbres, y que poco a poco se tratan de recuperar, tanto como las costumbres, su cultura y la forma de vivir que ellos poseían. Siguiendo esta misma línea, platicamos un poco con don Javier Nahuelpan, que también nos contaba un poco sobre esto. Y se ocupaba el territorio, como decían antes, así como se sembraba, bueno, eso fue ya más último. Pero antes igual se trasladaba de acuerdo a las épocas de alimentación que había en ciertos sectores, o climáticos. Entonces siempre hubo igual un traslado de mapuche. Después ya se fueron, cuando empezó la guerra, la colonización, se fueron quedando como más específicamente en ciertos lugares también. Y fueron como también echados, o sea, nosotros acá, no es que nosotros a lo mejor no éramos acá netamente estos lugares, posiblemente vivíamos más al valle. Pero el valle, como fueron ocupados por las empresas, por los latifundistas, entonces fueron expulsados siempre hacia el cerro. Por eso con mapuche vas a encontrar siempre como a orilla de la cordillera, terrenos que no son muy, en su tiempo, para ellos no les servía mucho para el desarrollo, porque ellos querían las pampas para sembrar. Entonces, y algunos han conservado sus lugares. Aquí, por ejemplo, Marilaf y Lielaf son apellidos, por ejemplo, del río Lingue para allá. Y ellos eran hermanos, pues. Pero ellos, después cuando llegó el Estado chileno, hizo que esos nombres fueran los apellidos. Entonces hoy día pueden existir Lielaf y Marilaf, que según cualquiera puede decir que no son nada, pero en el fondo son familia porque son hijos de hermanos. Pues antiguamente no existían los apellidos dentro de la cultura mapuche. Esos fueron impuestos también por el Estado chileno. O sea, antiguamente eran los nombres, no existían estos apellidos que existen ahora. Cada persona tenía un nombre diferente. Por ejemplo, aquí en esta parte están los Nahuelpan, que Nahuelpan igual viene del Gualmapu más general. Bueno, la ruca está construida con conquillos, la base son laurel apuñado, canelo y puma. Estas son las maderas que se utilizaron en esta construcción. Todo sacado de acá de la comunidad. Y el conquillo lo sacamos en la playa, que igual es parte de nuestra comunidad ancestral. Y hablamos un rato con el caballero que es dueño de este lugar, que más que nada es como un punto comunitario, como nos explicaba. Y también en el rato que estuvimos hablando con él nos explicó sobre, por ejemplo, los materiales con los que estaba hecho y el hecho de que lo iban a renovar este lugar porque, bueno, como se ve, está bastante destruido, por así decirlo. Y bueno, tienen que renovar los materiales y nos explicaba que por ahora, por ejemplo, iban a usar tablas en vez de los materiales que... ¿Tablas de pino? Sí, tablas de pino para no invadir tanto lo que son como árboles nativos.
un árbol está atrás de ella, mejor sacarlo con los tiros y sacar el motivo. Nosotros ya tenemos dos clases que nos dieron para Nuestra intención siempre con este trabajo fue, en un principio, era documentar nuestro viaje, cómo la pasábamos y cómo era nuestra experiencia visitando este lugar y adquiriendo nuevo conocimiento. Pero debido a ciertas condiciones climáticas, tuvimos que modificar un poco el formato, entonces quedó como ahora usted lo vio. Y lamentamos eso un poco, pero la pasamos bien haciendo el trabajo, nos esforzamos harto y nos parece que quedó un buen resultado, como un análisis general a todo lo que hemos aludido en términos del trabajo. Nos parece que estos métodos para hacer arquitectura son importantísimos porque no solo mejora la calidad de vida de las personas, sino que muchas veces son una misma expresión de lo que son las personas, de su forma de vivir, de la manera en la que se relacionan entre ellos. Y también pudimos conocer un poco más de la historia de Meguín. Quizás no la fundamos tan como hubiéramos querido, pero esperamos que hayamos hecho un buen trabajo en cuanto a documentación de material y la explicación al fin de qué era una ruca y cómo éstas se desenvolvían en su entorno. También en conjunto con los materiales que se usaban y el por qué se usaban esos materiales y no otros. Ahora vemos que los materiales van cambiando porque igual el cambio climático ha afectado bastante y ya quizás los materiales que antiguamente no se estaban más a la mano ahora se han dejado de ocupar porque simplemente empiezan a desaparecer. A veces las mismas construcciones como que desplazan estos materiales originarios de la especie y generan al final un ecosistema menos variado y un poco más de que lo que queda es lo que ha tenido la suerte de quedar. Bueno, nosotros ya hemos finalizado nuestro viaje y ahora más que nada queremos presentar nuestro mensaje para las generaciones futuras. Yo quiero rescatar como el viaje donde fuimos como a conocer a la cultura de Mapuche y rescato como que el caballero nos haya invitado y aceptado ir a la ruca y que nos sirvió mucho como para aprender todo parte del trabajo y que se respeten como estas culturas. Sí, yo también rescato que además de aprender sobre esa arquitectura autóctona de hace muchos siglos, también aprendimos mucho de su cultura. Y eso yo creo que es algo muy valioso que hay que ir rescatando con los años y no está de más ir recordando y aprendiendo más. Bueno, Pasó un auto. yo quiero destacar que igual creo que encuentro una actividad súper como buena, que se puede experimentar. Nosotros experimentamos de primeras lo que es ir a ver una estructura como esta que mantiene cultura y creo que igual es importante mantener esto de saber y la estructura de qué ha pasado con el tiempo. Claro, mantener ese conocimiento de todas las culturas, no solamente una. Obviamente nosotros nos enfocamos en esta que la encontramos súper interesante y que la teníamos cerca y que la gente la tiene enfrente suyo y nunca la ve. Y igual este trabajo creo que es más que nada destacar que fue muy entretenido y nosotros quisimos darle como su propio enfoque para que no sea un trabajo como tan recto, sino que darle nuestro toque y que sea agradable. Rescato de este trabajo el poder haber ido a un lugar que no conocíamos, poder haber apreciado el entorno, la naturaleza y poder haber conocido sobre
la cultura mapuche. Ujú. Eso, fue muy entretenido, muy Yo bacán. aprecio mucho que haya salido un trabajo más o menos bonito en comparación al esfuerzo que le pusimos y lo que logramos, porque la verdad no estábamos un poco a ciegas, no sabíamos qué iba a pasar, si íbamos a llegar allá y nos iban a tratar bien, si íbamos a conocer de fiel manera o íbamos a tratar de representar de fiel manera lo que era y que al final era una construcción que tenía su propio sentido y su propia intención. Entonces, capturar como la esencia un poco del lugar a través de este proyecto fue muy importante y me parece igual genial poder rescatar para las generaciones futuras que hagan las cosas con ganas, con intención, con un propósito, para así darle un valor agregado a lo que sea que hagan. Y porque les aseguro que si hacen eso va a quedar muy genial.